6, los versículos del 30 al 44. Síganme con su vista en la lectura de esta porción de la palabra de nuestro Dios. Repito la cita, Evangelio de Marcos, capítulo 6, los versículos del 30 al 44. Ahí tiene ya esta porción de la lectura. Y voy a leer. Dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y lo que había enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Pero muchos los vieron y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídenos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo a él, les dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y ved. Y al saberlo le dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos, y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por esta mañana, por el gozo de estar aquí, la bendición, Señor, de reunirnos y poder celebrar lo que haces en nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre, porque entendemos lo que acabamos de cantar, que toda buena dádiva viene de ti, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que nos das. Y ahora, Señor, que hemos abierto tu palabra y vamos a meditar en ella, yo quiero pedirte que hables al corazón de los que aquí estamos. Quiero suplicarte, Señor, que ahora que vamos a meditar en tu palabra, tu voz se escuche con poder en este lugar. Quiero pedirte, Señor, que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. En Cristo Jesús. Amén. Hermanos, este martes pasado acabamos de gritar ¡Viva México! Y acabamos de sentirnos bien patriotas, ¿a poco no? Nos vestimos de verde, blanco y rojo, trajimos bigotes, porque el mexicano sin bigote es mexicano también, no se preocupe, pero cuando trajimos bigotes, trajimos sombreros y hicimos pura comida mexicana, criticamos al que el martes comió hamburguesas, porque tiene que hacerse comida mexicana y nos sentimos tan bien, cuando menos el 15 de septiembre nos sentimos tan bien como mexicanos, pero la verdad es que vivimos en un país con mucha necesidad, primero espiritual de Cristo Jesús. La verdad es que cuando volteamos a ver a nuestro México, vemos que todavía hay mucha necesidad del Señor. Porque, hermanos, antes decíamos que México era un país mayoritariamente católico, y creo que lo sigue siendo, al menos en la estadística, pero ahora la gente no solo cree en eso. Ahora la gente, el pueblo mexicano, se ha metido en muchas otras cosas más aparte de eso. ¿O no se ha dado cuenta que hoy hay cada vez más brujería entre nuestros amigos y vecinos, y hablan y van para que les lean las cartas, para que les digan la suerte y toda esa serie de cosas que no demuestra más que un vacío espiritual que tienen? Pero no solamente hay eso, hermanos, también ahora nos hemos hecho de rituales, y hasta los cristianos de cuando en cuando le entran a eso, porque por ejemplo en Año Nuevo hay un montón de rituales. ¿A poco no? ¿Cuáles conoce usted? No digo que practique, digo que conoce. Que existen 12 uvas, ¿no? Uno con cada campanada, 12 uvas. Y el que lo pensó muy bien, porque pues, si hubiera pensado en sandías hubiera sido más complicado el ejercicio, pero pensó en uvas, era rápido. Y son rituales para que te vaya bien en el año. Además,
limpie tu casa, ¿no? Para que todo el año esté muy bien. Pues mejor limpie diario, no nada más el 31 de diciembre, sino una limpieza diaria. Pero hágase una maleta, porque eso va a ayudarte para que viajes mucho, ¿no? Si no ahorras, hermano, que hagas maleta, no vas a viajar nada, pero se da cuenta cómo hay una necesidad espiritual tan grande en nuestro país. Y de los que no conocen a Cristo, y también de los que conocen a Cristo muchas veces, no se ve más que una gran hambre y necesidad espiritual. Mira lo que dice el texto, hermanos, porque el texto empieza haciendo una introducción. Bueno, yo titulé al mensaje el modelo a seguir, y eso es lo que va a aparecer aquí en la pantalla, el modelo a seguir basado en esta porción del Evangelio de Marcos. Miren lo que dice los primeros versículos del 30 en adelante. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Si usted lee el Evangelio de Marcos, va a ver que lo que está inmediatamente antes a lo que leímos es la narración de cómo muere Juan el Bautista. Pero ese es un gran paréntesis. Antes de eso, Jesús comisiona a los suyos a que vayan a predicar. Luego viene el paréntesis de la muerte de Juan el Bautista y retoma el relato del evangelista diciendo: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y Jesús vio que venían contentos pero cansados, porque ya ve lo que dice el siguiente versículo, y él les dijo: vengan, vamos a un lugar desierto a descansar. Jesús se da cuenta que los discípulos se habían agotado en la labor que estaban haciendo y les dice: vengas y vamos a descansar un poco. Pero dice que suben una barca para ir a un lugar desierto a descansar, pero la gente se da cuenta y lo sigue. Y lo sigue. Y al parecer, algunos de los otros evangelistas y el mismo Marcos dicen que la gente llega hasta antes que ellos. Déjenme les platico un poquitito. El recorrido en barco en línea recta serían 6 kilómetros aproximadamente, y la gente a pie tendría que rodear y tendría que recorrer 16 kilómetros para llegar más o menos al lugar donde iba a estar Jesús. Pero la gente tenía tanta necesidad que no les importó caminar todo eso para llegar hasta donde estaba Jesús. Querían seguir escuchando. Déjenme decirle algo, hermanos. Nuestro país vive una situación semejante. La gente está hambrienta de escuchar. Por eso, escuchan lo que les dé. Llegue quien llegue y les diga lo que les diga, lo escuchan y lo hacen, porque hay una gran necesidad espiritual. Yo no sé si usted se ha fijado, hermanos, pero hoy la gente está dispuesta a hacer cosas de lo más absurdas que hay, pero lo hace por el gran vacío que sienten en su corazón. Y los cristianos queremos, como los discípulos, es un ratito de descanso, Señor. ¿Por qué no nos das un tiempo para relajarnos un poquito? Porque tenemos un ritmo de vida muy pesado. ¿A poco no, hermanos? Y a veces quisiéramos bajar un poquito las revoluciones. Miren lo que sucede en el texto. Miren lo que sucede en el texto. Dice: pero muchos le vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y quiero que vean, porque lo que sigue es: necesitamos ver a Jesús. Estamos viendo el ejemplo de Jesús. Necesitamos ver a Jesús. Mire lo que dice el versículo 34. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Y tuvo compasión de ellos. Necesitamos seguir este ejemplo, hermanos, porque estamos viendo a nuestro país que se sufre cada vez más y más y más, pero nosotros no sentimos compasión por ellos. Nosotros simplemente decimos: bueno, pues aquí nos tocó. Tenemos los políticos que nos merecemos, dicen algunos, y entonces nos toca vivir esto. Jesús, cuando llegó toda esa gente, no se pudo quedar quieto. Y aunque venían a descansar, porque se acuerdan, les dijo: vamos aparte para descansar. Dice que se asoma y tiene compasión. Quiero preguntarte: ¿qué sientes tú cuando ves que nuestro país tiene tanta hambre espiritual? ¿Qué sientes tú cuando sabes que tu vecino está buscando satisfacer su hambre espiritual en tanta cosa que se ofrece por ahí? Y nosotros todavía
queriendo descansar. Quiero que piensen en la imagen. ¿Se imaginan los discípulos dijeron, ay, ahora sí vamos a descansar un ratito porque venimos del viaje pesado? Se suben al barco, se bajan, está la multitud y ellos iban con la idea de descansar. Pero Jesús se asoma y ve a esa gente y siente compasión en su corazón. ¿Se acuerda que en otros textos dice ahí, ¿por qué eran ovejas? Porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y cuando pensamos en el pastor, necesariamente pensamos en el Salmo 23. Pensamos en ese salmo que habla del corazón compasivo de Dios. Jesús se pone en el lugar de toda esa gente que está sufriendo y les ama y les ve con amor y dice, no nos podemos dejar así. No podemos quedarnos quietos viendo la gran necesidad que ellos tienen. No podemos simplemente sentarnos a descansar cuando todos ellos tienen tanta necesidad. Y a mí me gustaría, hermanos, que pudiéramos seguir este ejemplo de Jesús. Cada uno de los que aquí estamos, sentir compasión por aquellos que están frente a nosotros, que viven tan lejos de Dios. Y nosotros, pues no digo que estemos descansando, pero a lo mejor queriendo descansar y decir, otro día vamos con el vecino. Yo sé que está pasando por un tiempo difícil, pero otro día le buscamos. Otro día hacemos algo por él. Otro día buscamos para... Dice que Jesús, en cuanto vio a la gente, sintió compasión por ellos. Porque eran como ovejas que no tienen pastor. Encontré este párrafo, hermano, y dice, ningún animal es tan dependiente como una oveja. Sin alguien que le guíe, la oveja comienza a vagar, se pierde y se convierte en fácil comida para los lobos o cualquier otro animal. Sin alguien que la apaciente, pasa hambre. Jesús sabía eso, que esta gente necesitaba alimento porque estaban a merced de cualquier cosa que pudiera atacar su vida. Oigan, usted y yo tenemos hijos y sabemos de lo que está hablando Jesús. Si no atendemos su necesidad espiritual, está a merced de cualquier cosa. Están indefensos. Usted y yo sabemos lo que Jesús siente en su corazón, pero Jesús no lo sintió por sus hijos, lo siente por aquellos que llegaron a seguirle. Quiero que pienses en la gente que trabaja contigo. Algo dice Isaac ahorita en el testimonio. Si tú no cumples con el trabajo que Dios te ha encomendado, ¿quién les va a hablar? A ellos. ¿Quién va a tocar el corazón de ellos? Usted se ha dado cuenta que de acuerdo a lo que te dedicas tienes un cierto lenguaje que hablas y que habla ese grupo de gente. No todos hablamos del mismo lenguaje, lo que llaman el lenguaje coloquial. Los médicos tienen un lenguaje muy especial. Sospecho yo que es para que uno no se alarme. No, entonces le dan los diagnósticos en términos muy complicados. ¿No? Usted tiene apnea. Una prima se llamaba así, pero yo no sé dónde esté mi prima apnea. Y es un término que uno lo confunde. O le dicen, ¿sabe qué? Usted anda mal de la espiroqueta. ¿Dónde te da eso tú? Pues quién sabe, pero el médico sabe y uno le cree. Es más, tienen palabras hasta para cuando se equivocan o no. Cuando hay un error médico, hay una palabra que ellos utilizan y se hablan y dicen, es que esto fue, y dicen esa palabra que no la recuerdo ahorita, pero, diatogenio. Cuando usted oiga que eso es que algo salió mal, hermano, ¿verdad? Si el doctor es una diatogenia, aguas. Porque ellos lo dicen y ellos saben que hubo un error médico y que algo está pasando, pero pues uno dice, fíjate que el doctor dijo que tengo algo bien grave. Pues uno no lo sabe, que ese es el lenguaje. ¿Qué cree? Nadie mejor para hablar con los médicos que un médico, porque hablan el mismo lenguaje. O no, mi hermana, la cosa de los dientes es muy especial y los dentistas pueden hablar de un puente y los ingenieros pueden hablar de lo mismo y están hablando de dos cosas diametralmente opuestas, pero entre ellos se entienden. Dios te dio
una función para que hables a esa gente. Pero no lo podemos hacer si no sentimos la compasión que sintió Jesús por ellos. De pronto los vio indefensos y a merced de cualquier cosa y sintió compasión en su corazón. Necesitamos aprender de Jesús su compasión, pero no solamente, hermanos, su compasión, también su disposición. Ellos venían cansados, pero ¿qué dice el versículo que hizo Jesús? Dice, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Lo segundo que quiero decirles es que hay que aprender la disposición de Jesús. Que prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo, dice la Escritura. Y el a tiempo y fuera de tiempo no está en función de quien oye, sino de quien predica. Lo que está diciendo la Escritura es: predica la palabra siempre, cuando quieres y cuando no quieres. Cuando estás cansado o cuando no estás cansado, a tiempo y fuera de tiempo quiere decir, y está en función de quien predica, no de quien escucha. Predica la palabra siempre. Jesús de pronto se encuentra con una multitud y vienen cansados y con planes de descanso y dice: pero necesitamos hacer lo primordial. Y empezó a enseñarles muchas cosas. Y de pronto abrió su boca y no dice Marcos, no registra quién enseñó, pero seguramente habló del reino, de las demandas del reino, de lo que esperaba, de sus discípulos, de todas estas cosas que el Señor le encantaba hablar. Hermanos, necesitamos aprender el ejemplo de Jesús. Necesitamos ver al Señor como Él se dispone, a pesar de su cansancio, a servir a los que están necesitados. México necesita de creyentes así, que sientan compasión por los necesitados, pero que a pesar de su cansancio, de sus cosas, de sus problemas, de sus propias necesidades, entendamos que la prioridad es dar a conocer el reino. Nuestro México cambiaría mucho. Nuestro México cambiaría mucho. Necesitamos aprender del ejemplo de Jesús. Y empezó a enseñarles. Y había enseñanza para todos aquellos que llegaron hasta el lugar donde Jesús estaba. Pero no solo dice eso el texto, hermanos. No solo dice que necesitamos ver a Jesús, también dice que necesitamos escuchar a Jesús. Necesitamos escuchar a Jesús. ¿Quién me lee los versículos 37 al 39, por favor? Versículos 37 al 39. Respondiendo él le dijo: dadles vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y vedlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hiciesen reposar todos los grupos sobre la hierba verde. Gracias, hermano. Muchas gracias. Miren, ahora, hermanos, necesitamos escuchar la voz de Jesús. Estuve tentado a dividir el sermón. De hecho, está dividido en las 3 veces que habla Jesús. Primero habla con la gente para enseñarles, ahora habla con sus discípulos. Dice que se llegó la hora y era tarde, y los discípulos le dijeron: Señor, no hay nada cerca por aquí. Si fuera nuestro tiempo, diríamos: el oso está bien lejos. Déjalos que se vayan para que consigan qué comer. Y escucha a Jesús que les dice: denles ustedes de comer. Oiga, ¿se han dado cuenta que a veces como iglesia quisiéramos evadir la responsabilidad que tenemos y decimos: Señor, pues hay otras iglesias más grandes, déjalos que vayan allá y que escuchen. Señor, hay iglesias que tienen más dinero que nosotros, deja que ellas inviertan en el reino. Señor, deja que ellos busquen y encuentren. Pero la palabra de Jesús es la misma para nosotros. La responsabilidad es de ustedes. Denles ustedes de comer. Entonces yo quiero decirle aquí que necesitamos escuchar a Jesús para satisfacer la necesidad de los que están cerca de nosotros. Jesús dice: es tu responsabilidad darles de comer. A los que están en tu casa es tu responsabilidad guiarlos en el camino del Señor. Pero a los que están contigo en la escuela, en el trabajo, es tu responsabilidad. No estés buscando maneras de decir: Señor, pues deja que vayan y a ver qué encuentran. Dice Jesús: denles ustedes de comer.
denles ustedes de comer. Necesitamos escuchar la voz de Jesús, que nos dice: la responsabilidad es tuya. Oigan, los discípulos están impactados porque dicen: Señor, ¿qué dijiste? ¿Se da cuenta? Los discípulos escuchan y dicen: Señor, que nosotros les demos de comer. Oiga, ¿ha hecho un banquete para muchas personas? ¿Qué tan fácil es calcular un banquete para muchas personas? Bueno, yo prediqué en los 15 años de Sandra, que está aquí. Yo prediqué en sus 15 años y yo sé lo que es eso, ¿verdad, mi hermana? Cuando dice uno, pues tenemos, ya ve que las bodas esas uno piensa, va a ser una boda sencilla, son 700 invitados. 700, y solo en mi familia. Pues ¿cómo te apellidas? Porque son muchísimos. ¿Cómo calcula uno? Cuando llegan aquí el ministerio, ¿no?, de comunión, cuando decimos ¿cuántos van a venir a la noche mexicana? Y empezamos a calcular y a hacer cuentas y cuánto nos cuesta. ¿Qué creen que hicieron los discípulos? Lo mismito. Le dicen a Jesús: Señor, 200 denarios sería poco para darle de comer a todos. Y hermanos, aunque entendemos que la palabra denario tiene su raíz en 10, entonces era una moneda que agrupaba quizá una menor en 10 unidades, pero realmente era lo que se pagaba diario a un jornalero por su trabajo. Es decir, era el sueldo mínimo que se podía recibir, un denario. Entonces lo que le preguntan es: Señor, 200 días de salario no serían suficientes para darles a todos estos. ¿Qué le parece, hermano? Que hagamos un banquete y que el banquete le diga yo: bueno, usted va a hacer una aportación sencilla de 200 días de su salario, que se lo ponga así como multa, ¿no? Porque así cobran las multas por días de salario. Que yo le diga: van a ser 200 días de su salario. ¿Qué sentiría? Eso sintieron los apóstoles. Mira que son 200 días, padres, es casi un año lo que teníamos que invertir para darles de comer. ¿Qué es lo que está buscando Jesús, hermanos? Primero, que los discípulos entendamos la responsabilidad que tenemos ante Él. Es nuestra responsabilidad atender a los mexicanos. Es nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Porque nosotros somos mexicanos y es la responsabilidad nuestra. Denles ustedes de comer. Yo no sé si usted se acuerda, pero antes tuvimos mucha ayuda e influencia de misioneros americanos. Venían por montones, venían los hermanos, y gracias a Dios por ellos. Pero la responsabilidad de trabajar con los mexicanos es nuestra, porque ellos ni siquiera entienden bien nuestra cultura y nosotros sí. Llegó un misionero a trabajar en el sureste y una hermana bien linda le regaló de bienvenida unos tamales y le dijo: hermano, aquí le traje esto, bienvenido acá al campo misionero. Y él se fue feliz. Y a la otra vez que lo vio le dijo: ¿qué le pareció lo que le di? Y él le dijo: lo de adentro muy rico, lo de afuera difícil de comer. Se echó hasta las cáscaras, hermanos, todas las cáscaras de los tamales. Por eso decía: lo de adentro muy rico, lo de afuera estaba terrible. Por cualquiera, pero es que no entiende la cultura. Por eso, cuando pensamos en nuestro país y escuchamos las palabras de Jesús: denles ustedes de comer, inmediatamente hacemos la misma respuesta que los discípulos: Señor, ¿y nosotros cómo? Y miren lo que Jesús les dice ahí: ¿cuántos panes tenéis? Y vedlo y hacedlo saber. Y le dijeron 5 y 2 peces. ¿Qué es lo que Jesús quería que sus discípulos hicieran? Que hicieron la cooperacha y juntaran para darles a todos. Eso era lo que Jesús buscaba. Jesús quería que ellos entendieran lo que era pedir y se os dará, buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá. Jesús quería que sus discípulos experimentaran lo que era vivir por fe y servir al Señor por fe. Jesús quería que ellos entendieran que las grandes obras vienen de Dios, no de lo que nosotros tenemos o
podemos hacer. Así es que les dice, vayan y busquen. Por otros evangelistas sabemos que encuentran un muchachito que traía su lonchecito. 5 panes y 2 pececitos. Era lo que había. Era todo lo que había. Y hermanos, suena ridículo. Porque dice al final de la historia aquí en Marcos que eran 5,000 varones. Que eran 5,000 varones. Hace algunos años tuve una experiencia de esas increíbles, hermanos, increíbles. Me invitaron a comer, a mí y a mi esposa. Y cuando llegamos a la casa que nos invitó a comer, vimos que no éramos los únicos, había otros 8 comensales. Y dijimos, bueno, pues no sé qué celebramos, pero pues una invitación a comer, ¿quién se niega? Yo no. Entonces fuimos ahí a la casa, hermanos. Y de pronto, la persona que estaba en la casa dice, pues vamos a comer. Pues amén, ¿verdad? Oramos y sacó 2 huevos estrellados y los puso en el centro de la mesa y dijo, provecho. Y yo, qué buena broma. Caímos todos. ¿Dónde está la cámara? ¿No? Porque pensamos que era algo de cámara escondida, algo así. Y pues nadie agarraba porque éramos 8 y había 2 huevitos al centro. Y dijo, ¿no van a querer? Y no faltó el que agarró una tortilla y dijo, yo sí, se sirvió sobre los huevos. Y nos quedamos todos así como diciendo, ahora somos 7 y queda 1. Y llegó su hija de ella y traía un refractario. Y dijimos, ahí está la salvación, ¿no? Ya llegó. No me va a creer que lo pone, quién sabe dónde estaba frío. ¡Pah! Truena el refractario. Y dice la hermana, nos voltea a ver y dice, no queda más que ese. O sea, el huevito que estaba allí. Y yo sí dije a los otros 7, más o que fuera Pati, yo sí iba a decir que no toquen eso, es mío. Ah, pues ¿qué haces con un solo huevito? Y éramos 7 los que estábamos ahí. Entonces, pues la clásica, ¿verdad? Alguien dijo, yo voy por un pollo. Y empezamos a preguntar y salimos por pollos y comimos. No sé cuál era la idea de la hermana, pero pues gracias a Dios por su vida, ¿verdad? Porque nos probó nuestra fe y nuestra paciencia esa tarde. Yo me imagino a los discípulos igual, viendo los 5 panecitos y los 2 peces y diciendo, yo pez, no, yo pez, porque era muy poco y había por lo menos 5,000 varones ahí. ¿Qué estaba buscando Jesús? ¿Qué estaba buscando Jesús? Que ellos evaluaran lo que tenían para que supieran de dónde viene el poder para hacer las cosas. Hermanos, esto es algo que nosotros debemos entender, que cuando nosotros nos disponemos a servir al Señor, le decimos, Señor, pero solo tenemos esto, entonces tráiganlo. Yo me encargo del resto. Yo me encargo de lo que sigue y lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer. Hace algunos años, hermanos, en una escuela bíblica, pues usted sabe que el gasto más fuerte de la escuela bíblica es el que se gasta en alimentación, y ya no teníamos recursos para eso. Y alguien dijo, pues yo pongo frijoles para los burritos. O sea, los burritos que se hacen, no para los listos. Pongan frijoles para los burritos y para los listos también, no para todos. Entonces dijimos, bueno, pues ya están los frijoles y las tortillas. Y de pronto salió una señora que llevaba a su hijo y nos dijo, oiga, fíjese que yo tengo una tortillería y yo quiero regalarles tortillas. ¿Se las puedo traer mañana? No, por favor, bueno, por favor, tráigalas. Es más, dijo, voy a traer grandes y chicas. No, no traiga pura chica, pero tráigalas, por favor. Y ella fue la que dio lo que se necesitaba para completar de la nada, hermanos. Cuando tú le dices al Señor, mira Señor, esto es lo que tengo, y lo pones en sus manos, Él es capaz de hacer grandes cosas. A veces sentimos que somos nosotros, la iglesia de Tania, comparado con el gran trabajo de predicar la palabra del Señor en este país tan grande. Llevemos lo que somos y tenemos a las manos de Jesús. Amén. Y esperemos a ver las maravillas que puede ser. No es con espada ni con ejército, dice la Escritura, ¿se acuerdan? Más con tu Santo Espíritu. Eso es lo que necesitamos, hermanos, para transformar este país.
No solamente saber que tenemos y decir, Señor, tenemos poco. Es necesario que lo llevemos a las manos de Jesús, porque necesitamos, en tercer lugar, imitar a Jesús. Imitar a Jesús. Alguien que me lea, por favor, los versículos del 40 al 44. 40 al 44, por favor. Y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió los panes, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas llenas, y de lo que sobró de los peces. Y los que comieron eran 5,000 hombres. Gracias, hermano. Gracias. Necesitamos imitar a Jesús. Y lo primero que veo, hermanos, que me llama mucho la atención es en su organización. ¿Sí se fijó en el texto? No dice que los sentaron como pudieron. Dice que los sentaron en orden. Sí, vio hasta números da. 100% y 50 por 50. ¿Sabe qué? Estuve revisando mucho eso. Y algunos comentaristas dicen que a lo mejor se hicieron 100 filas de 50 personas. Como quiera sería una multitud. ¿Se imagina 100 filas de 50 personas? Los que vinieron el 15 se estaban quejando y era una fila de 40, los días estaban quejando. No sé cómo está, pero ahí el texto dice que los organizaron. Eso sí dice que se organizaron para la distribución. Y me llama mucho la atención. ¿Saben cuál es el gran problema que tenemos a veces, hermanos? Que sabemos que hay que hacer la tarea, que sabemos que tenemos que llevar el mensaje, pero nos falta organización. Nos falta organización, porque no nos hablamos, porque no nos entendemos, porque no, y cada quien hace su parte como puede, y no sumamos equipo. Dice que Jesús los organiza. De alguna manera los sientan en orden. Algunos dicen que eso fue lo que ayudó a saber que eran 5,000. Como los acomodaron por número, pues entonces pudieron más o menos contabilizar. No lo sé. Lo que sí sé es que había un plan para hacerlo. Había un plan para hacerlo. Y creo que esto es lo que debemos entender. Cuando hemos comprendido la responsabilidad que tenemos, cuando hemos sentido la compasión, cuando hemos puesto en las manos de Dios lo que tenemos, ahora tenemos que organizarnos para hacerlo. Ahora tenemos que sumarnos y organizarnos para cumplir con la tarea. Para cumplir con la tarea. Mire, hay cosas increíbles, pero he estado en lugares donde hay 2 iglesias bautistas, una frente a la otra, casi. O sea que aquí están unos y se cruzan en la calle y aquí están los otros. A ver, explíqueme ese fenómeno. ¿Cómo se le hace para tener 2 iglesias pegaditas? Me imagino que la competencia por los miembros va a estar ingrata, ¿verdad? Porque ustedes vienen de aquí o se van para allá. Usted sabe que Jesús Adrián Romero se junta aquí a 3 calles, ¿no? Lo tenemos temblando. Porque estamos muy cerquitas unos de otros. Hermanos, se necesita un plan, se necesita una manera de hacer las cosas. No nada más decir, pues vamos, a ver cómo sale. Jesús nos ordenó, necesitamos imitar a Jesús en esto. Decir, si esta es la tarea que tenemos que hacer, ¿cómo la vamos a hacer? Y organizarnos para hacerla. Pero quizás, hermano, lo más grandioso del texto es lo que sigue. La dependencia que tenía de Dios. La dependencia que tenía de Dios. Mire lo que dice el texto. Entonces, tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y repartió los 2 peces entre todos. ¿Qué le parece esa expresión de Marcos? ¿Sabe que leer Marcos siempre es un gozo, hermanos? Porque al ser el primer evangelista es muy franco en lo que dice, y aquí se nota, ¿no? Y repartió los 2 peces entre todos. Ahora descifren ese enigma. Dice que empezó a partir, y a partir, y a partir, y a partir. Pero Marcos dice, pero eran 2 peces, no hay más. Y de ahí les dio. Debemos imitar a Jesús en su dependencia. Hermanos, no es lo que nosotros podemos hacer.
es lo que Él puede hacer a través de nosotros. Solamente tenemos que ponernos en sus manos. Solamente tenemos que dejar que Él tome los asuntos en sus manos y empiece a hacer su trabajo. Dice que de 2 peces empezó a repartir, y a repartir, y a repartir. Y los discípulos a distribuir. Y de pronto la gente se sació. Y no solo se sació, dice que hasta sobró. ¿Qué se dio cuenta? No solamente comieron y se saciaron, sino que hasta sobró. Y dice cuánto sobró: 12 cestas. ¿Se dan cuenta? Jesús es capaz de hacer no solamente el milagro para satisfacer, sino es capaz de hacer las cosas más allá. Eso dice la Biblia. Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Luego dice: y en la alabanza a Él sea la gloria y la iglesia en Cristo Jesús por todos los siglos, y por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Efesios 3, 20 y 21. Él es poderoso para hacer las cosas mucho mejor de lo que nosotros siquiera nos imaginamos. Hermanos, necesitamos poner en las manos de Dios todo lo que somos y tenemos. Pastoreaba yo en la Ciudad de México y teníamos necesidades grandes, hermanos. Ahora que estuve, mi hermana se casó en el templo donde yo pastoreé cuando estuve en México, y ahora que vi, me dio mucho gusto ver que están levantando un templo nuevo y la cosa va muy bien, en medio de crisis y todo, pero están levantando un templo y gracias a Dios por eso. Pero cuando yo estuve ahí, pues no estaba la cosa tan bien. Teníamos necesidad de arreglar los baños. Entonces no había dinero para eso. Necesitábamos comprar una computadora, no había dinero para eso. Necesitábamos cambiar el piano, no había dinero para eso. Necesitábamos comprar un cañón de proyección y no había dinero para eso. Y entonces se me acercaron y me dijeron: ¿qué vamos a hacer, pastor? Porque lo que reunimos sale, no hay para eso. Y dijimos: bueno, pues vamos a orar y vamos a ver qué pasa. Y empezamos a orar. Y por ahí, en el transcurso de la semana, me habló un hermano y me dijo: pastor, necesito hablar con usted. Me dijo: ¿qué es? Y fue a mi oficina y me dijo: ¿sabe? Con mucho dolor le digo que me voy a mudar de la ciudad. No voy a estar más aquí. Me voy a ir a otra ciudad, a otro estado de la República, y primero quiero despedirme de usted. Una cosa que tristeza, pero pues si Dios está haciendo esto, pues gracias a Dios. En segundo lugar, quiero decirle que vendí mi casa. Ella tenía un departamento bien bonito en una de las colonias más o menos ahí de la Ciudad de México. Me dijo: ya lo vendí, porque compré un terreno allá donde me voy a ir y estoy construyendo una casa. Bueno, pues qué triste. Y lo tercero que quiero decir es que traigo el diezmo de la venta de mi casa. Así como se quedaron, me quedé yo. ¿Cómo? Que traigo el diezmo de la venta de mi casa. La vendí en tanto, el diezmo está entregado. Y me lo entregó. Teníamos reunión con los líderes, les dije: hermano, sucedió esto, aquí está el dinero que me entregaron, aquí está lo que mi hermana me dio, le firmé este recibo y aquí está el dinero. Y me dijeron: ¿por qué no lo usamos para las necesidades que tenemos? ¿Quieren saber qué pasó con ese dinero? Se arreglaron los baños, se compró un piano, se compró una computadora y ya no nos alcanzaba para el proyecto. Llora. Y entonces me dice mi hermano Santiago, que yo conozco a ustedes: hay una feria de computación en tal lugar, vamos. Y fuimos a la feria de computación. Y teníamos, todavía era muy tecnología muy reciente, vamos a ver caros todavía los cañones. Y llegamos y le dijimos: oiga, ¿cuánto cuesta ese cañón? Y me dijo: ahorita lo tenemos en oferta. Y le dije: ¿cuánto cuesta ya en oferta y con descuento y todo lo que puedas ponerle, verdad? Y me dice: bueno, ya así con todo lo que podemos bajarle, se los podemos dejar en 9,800 pesos. ¿Cuánto traes? Traíamos lo que había quedado de la venta aquella. Empezamos a contarnos: 9,800 pesos. Aquí está tu dinero, dame
aquella tarde y dimos gracias a Dios. No es cosa de que Él tome los asuntos en sus manos y Él se encarga del resto. Él se encarga del resto. Imitemos a Jesús en su dependencia de Dios, dependamos del Señor en todo lo que hacemos y vamos a ver grandes cosas en nuestra vida, en nuestras familias, en nuestra iglesia y sobre todo en nuestro país. Hermanos, esta México necesita que nosotros, los creyentes en Cristo Jesús, dependamos más de Él y compartamos su palabra con gozo y dejemos todo esto en sus manos, hagamos la parte que nos toca, confiemos en Él y Él hará. Cierra sus ojos y con su rostro vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor. Desde esta mañana en la escuela dominical hemos venido diciendo que cada uno de nosotros tiene una función que cumplir. A través del testimonio de Isaac escuchamos que tenemos una misión que cumplir. Por medio de la palabra, hermanos, entendemos que tenemos una labor que hacer. Que nuestro país está requiriendo de que nosotros sigamos el ejemplo de Jesús. Necesitamos la compasión que Él sintió por aquellos que tanta necesidad espiritual tenían. Estamos dispuestos a cumplir con nuestra labor a pesar de cualquier cosa que pudiera ponerse. Necesitamos comprender que nosotros somos los que Él escogió para satisfacer la necesidad de nuestros pueblos. Que necesitamos evaluar lo que tenemos y llevarlo a sus manos para que Él haga grandes cosas. Necesitamos depender más y más de Él. Y el cambio del país y de la transformación del país, esto se aplica para tu casa, para tu vida, para tu familia. Quizás vives una circunstancia que te rebasa y que dices, yo ya no puedo y no voy a poder más. Esto me rebasa por mucho, porque no me pones esa circunstancia en las manos de Dios y ves que no. Quizás estás enfrentando algún problema familiar, económico o de enfermedad. ¿Por qué no lo llevas y lo pones en las manos de Dios? Y le dices, Señor, esto es todo lo que yo puedo, pero tú puedes hacer mucho más. ¿Por qué no llevas a las manos de Dios a tus amigos, compañeros de trabajo, de escuela, a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo, que no cambian, que no han cambiado, que solamente Dios pudiera hacer el milagro en ellos, porque no depende de lo que el Señor puede hacer. Lleva tu oración al Señor, pon en sus manos aquello que a ti te ha rebasado y deja que Él bendiga, pero especialmente ahora por nuestra iglesia, por esta familia de Italia, para que podamos cumplir con la labor que Él nos ha encomendado. Señor, ahí en el ritmo de tu corazón, pon en tus manos tu vida, lo que tienes, lo que eres, aunque parezca poco, deja que Él obre, que haga cosas grandes a través de ti.
ponemos todos de pie. Vamos.